pues ya estamos aquí en la segunda parte del tema Un corazón moldeable. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que sirvió con toda humildad y con lágrimas. Él se involucró con la gente de manera personal. No fue un pastor distante ni insensible. Pablo se dirigía bastante con la gente, andaba entre ellos, ¿verdad? Pablo, las lágrimas fueron la expresión externa de diferentes emociones internas. Pablo lloró mucho. Ya saben que estuvo casi siempre en la cárcel, o sea, siempre estaba, lo tenían ahí privado y siempre en ocasiones amonestó con lágrimas en los ojos, no con ira en sus ojos, sino con lágrimas. Hechos 20:31, búsquelo, ahí viene. Le dolía el pecado del otro, aun cuando este pecado fuera en contra de él mismo. A él le dolía. Otras veces sus lágrimas representaron la dureza del corazón de otro. Entonces en Romanos 9:1-2, léalo. Al corazón le es natural juzgar, condenar, ignorar a otro, pero no le es natural llorar por ese otro, y mucho menos cuando ese otro ha sido la causa de sus heridas, como era el caso con el apóstol Pablo. Bueno, yo creo que Dios me ha dado a mí misericordia también, me costó, pero verdaderamente al final de cuentas yo he llorado por las personas que nos han hecho daño, porque verdaderamente sabe que esas personas necesitan bastante de Dios. He escuchado últimamente algunas personas que le hicieron daño a mi esposo, y yo tengo que perdonar a todas las personas que le hicieron daño a él, porque en mí tiene que terminar también esa falta de perdón. Entonces, y me ha dado esa misericordia y he llorado por ellos. Ahorita no voy a decir nombres, pero de verdad, cuando te das cuenta de la condición de las personas, la condición actual de esas personas, tú no tienes más que lágrimas, porque verdaderamente no te das cuenta en qué momento se perdieron, por qué se perdieron, ¿verdad? Entonces necesitan nuestras oraciones. El corazón le es natural juzgar, condenar, ignorar al otro, pero no le es natural llorar por ese otro, y mucho menos cuando ese otro ha sido la causa de las heridas. Bueno, ya lo dijimos ahorita. La segunda característica de un corazón moldeado por Dios es a la hora de enseñar, aconsejar, amonestar, está siempre pensando en el bien del otro y no del suyo, ya dijimos ahorita, ¿verdad? A veces predicó Pablo para la salvación, a veces su enseñanza sirvió de confrontación, a veces su enseñanza fue para consolar y animar. Todos fueron útiles. Pablo tuvo un ministerio balanceado, lo que no hizo fue ministrar para lucrarse jamás. Hechos 20:27. Dos veces dice Pablo, no me eché para atrás a la hora de predicar, no me dejé amedrentar ni por los incrédulos, dice, ni por las ovejas. Esto es posible cuando somos hombres y mujeres de carácter y de convicciones firmes. Tercer característica de un corazón moldeado por Dios. Yo hablaba acerca de que nosotros decimos, ay, que tiene un carácter bien fuerte. Y no sabe que el carácter fuerte no es aquella persona que es así dura. No, las de carácter fuerte son aquellas que como Pablo soportaron todo. Entonces, las de carácter débil, diría usted, esa persona que no, que habla, que es dura y que habla muy fuerte y todo eso, ella tiene un carácter débil, no fuerte. Entonces, la tercera característica de un corazón moldeado por Dios es que confía en Dios independientemente de las consecuencias. Hechos 20:22-23. Pablo sabía que cuando llegara a Jerusalén pasaría por grandes dificultades. El Espíritu de Dios le había revelado tal cosa, y así fue en Jerusalén. Pablo era un hombre de fe y como tal se fue a Jerusalén y ahí fue apresado tal como Dios le advirtió. La fe es un don y a la vez es un fruto del Espíritu, algo que necesitamos cultivar. Hay dos cosas que abonan a nuestra fe. Bueno, y decimos que debemos de desear los frutos, porque los dones un día van a terminar, ¿verdad? El único don que no va a terminar es el don del amor. Entonces, conocer el carácter de Dios y vivir en dependencia del Espíritu de Dios. Entonces, una persona con el don de la fe y con el fruto de la fe, imagínense, es una persona que puede dar confianza a cualquiera. ¿Por qué? Porque verdaderamente ella misma o él mismo lo cree, tiene la convicción. Ese fue el versículo de hoy. O sea, que la fe, o de ayer, la convicción, ¿verdad? De lo que estar convencidos de que aunque no lo veamos, lo vamos a recibir. Y esas son las personas que tienen esa seguridad y esa certeza de que van a salir adelante y que van a ser sanos y de que nada los va a vencer y que usted va a convencer a los demás. ¿Por qué? Por ese don y ese fruto que Dios le dio. El carácter de Dios necesita creer, primeramente, en que Dios es omnipotente.
En número 2, el carácter de Dios que necesita creer, nada ocurre sin que Dios lo haya determinado, activa o pasivamente, para que no terminemos quejándonos contra Dios. Entonces, no se mueve una sola hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Mi marido se fue porque Dios fue el que decidió que se fuera. Me dolió, sí me dolió. Le he llorado, sí le he llorado. Le he extrañado, sí le he extrañado. Bastante. Pero en ningún momento me he quejado contra Dios. Porque Él es soberano y Él sabe lo que hace y Él sabe hasta dónde llega nuestra vida. Me ha hecho entender que no puedo estar pensando en que voy a vivir toda una vida, ni que voy a vivir hasta 90, 100 años como mucha gente está viviendo ahora. Me hace pensar que puede ser hoy, que puede ser mañana, que puede ser pasado mañana. Hay que vivir bien estos días, bien vividos y bien agarrados de su mano. Dios es todo sabio y cada decisión que Él toma por mí y para mí es la mejor, aunque no lo entendamos al principio. Dios va adelante y por tanto las cadenas y las aflicciones que esperaban a Pablo eran cadenas de aflicción que Dios había preparado de antemano para él, como las aflicciones que hemos tenido usted y yo. Dios ya estaba en Jerusalén, por así decirlo, esperando que Pablo llegara. Ya sabía que lo iban a apresar. Dios sabía todo lo que le iba a pasar a mi marido. Sabía que hasta dónde tenía que hacer, cuál era el plan que él tenía para dejar un legado. Y verdaderamente creo que trabajó muy rápido. Tal vez él ni lo sabía, pero Dios sí. Era porque él pues no tenía mucho tiempo. Dios está por mí, no solamente va delante de mí. Dios está por mí sin importar lo ocurrido. Él está siempre conmigo y Él está por mí en todo momento. Nadie nos puede tocar. Pablo entendía que después de que Cristo lo salvó, él tenía una sola meta y un solo propósito: dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. De un corazón moldeado por Dios, y es el centro de gravedad es del corazón de Cristo, su Evangelio, su cruz y su gracia. Una vez la cruz de Cristo deja de ser el centro de la vida del cristiano, él comienza a alejarse del camino. Una vez la cruz de Cristo deja de ser el centro de vida del cristiano y comienza a alejarse del camino. Así ha sucedido con muchos. Yo también me quería desviar, pero el Señor nunca me dejó. La cruz me recuerda que yo estaba condenado en mis delitos y pecados y que ahí en el Calvario yo fui redimido por la sangre del unigénito de Dios. Eso me hace querer honrar a Dios cada día. También recuerda que ahí Dios, hecho hombre, se colgó en un madero y ocupó mi lugar. Siempre tenemos que recordarlo. Si Él hizo eso cuando yo no quería saber de Él, hoy que soy su hijo, ¿qué no querrá hacer por mí? La cruz me muestra la misericordia de Dios a favor mío y nos recuerda que hay un precio que pagar para vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Y bueno, Pablo también, así como mi marido, comienza a despedirse. Y ahora aquí dice: yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Él ya estaba hablando de su partida. Y bueno, yo quiero terminando con esto, ¿verdad? Pablo les dice ya al final, cuando dice que se está él casi despidiendo: por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. No rehuyó, él parado en la brecha, firme, como mi marido cuando dijo: si tengo que ir al Congo y allá perezco, que perezca, pero yo tengo que ir a esa región, me faltaba visitarla, no los voy a dejar, tengo que ir. Y fue enfermo, y creo que yo hoy veo los frutos de esa gente tan linda que me ven en la convención mundial y me dan tanto amor, porque ellos saben que un hombre fue a sembrar a su país con su propia vida, fue a dejar el mensaje. Entonces, Hechos 20, 26, 27 habla de esa parte. Y bueno, yo quiero compartirles, ya para ir terminando, la parábola del sembrador nos habla precisamente de 4 clases de corazón, según lo que dice Lucas 4, 8, 15. Esta parábola está muy rica en enseñanza, ¿verdad? Para el inconverso como para los cristianos, porque habla de los dos. Vamos a hablar de la primera. El sembrador salió a sembrar una semilla, estando la idea de alguien que desparrama la semilla por doquier. Pues vamos a ver que verdaderamente es Dios, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Número 1, la semilla junto al camino. La semilla es la palabra de Dios y el terreno
o sea, en el terreno, el camino es el corazón. Entonces, la semilla junto al camino, estos son los que en sus vidas permiten que sus corazones sean duros como el pavimento, permitiendo únicamente que reine su corazón lo superficial de su vida. Esos son los que les cayó la semilla en el camino. El número 2, bueno, dice endurecidos por influencia, endurecidos e influenciados sus trabajos, por sus amistades, por las fiestas, por las farándulas, por la música, por la familia. Lo que los del camino no les penetra la palabra del Señor, sus muchas preocupaciones y prioridades en esta vida no les permiten recibir el evangelio. Ahora vamos a hablar de la semilla que cayó sobre las piedras. Ese terreno, o sea, las piedras, es el corazón. Suele ser experimentado en la mayoría de las congregaciones, dice. Estos son los que tienen poca profundidad de tierra y no tienen suficiente humedad para que se desarrolle una buena raíz. Por lo tanto, pronto caerá. Pronto brota, pronto muere. A veces está bien, a veces está mal. O sea, realmente no está estable. Son los que oyen un sermón dinámico para sus vidas, lo entienden, lo obedecen y a veces hasta llegan a bautizarse, pero impulsados por el sentimentalismo y no por una convicción firme de obedecer el evangelio. Es una obediencia pasajera sin permanencia. Entonces muchos no quieren llevar la cruz. El viejo hombre aún sigue vivo en sus vidas. Jesús no es primordial en sus vidas. Sus vidas no es una vida de oración ni de la lectura bíblica. No son activos en la iglesia o en el lugar donde sirven. Y a la hora de las aflicciones, las pruebas, toman el camino corto, que es apartarte del Señor y ya no ir a su ministerio o a su iglesia. Ahora, la semilla que cayó entre espinos. Los espinos son plantas de unos 4 o 6 metros de altura y sus ramas son espinosas. Esto hace que la luz y el aire no entren y beneficien a otras plantas. Por lo tanto, los espinos absorben toda la humedad y fertilidad y fácilmente ahogan a los demás. Los afanes de la vida hacen que absorban todo lo que se va adquiriendo para fortalecerse, impidiendo su crecimiento. El afán que no está indicado, los vicios de una persona, que una persona tenga, sus preocupaciones excesivas, ya hablamos ahorita de empleo, salud, los negocios, la educación, la preocupación por la prosperidad, todas las preocupaciones de la vida. El peligro está en colocar esas preocupaciones como el eje central para su vida. El engaño de la riqueza es peligroso y la prosperidad es mucho más peligrosa que la pobreza. Y vamos a irnos con la semilla que cayó en buena tierra, que eso deberíamos ser todos nosotros, ¿verdad? La que cayó en buena tierra es la tierra deseada por cualquier sembrador. Es una tierra fértil que hará que la semilla produzca buena planta con buenos frutos. Entonces, en el libro de Hechos encontramos que quienes tenían buena tierra tenían corazones fértiles, preparados para recibir la semilla, que es la palabra de Dios. Los 3,000 de Pentecostés, les voy a dar Hechos 2:41. Ahí ya no alcanzamos. El eunuco, Hechos 8:35 al 39. Saulo de Tarso, Cornelio, Lidia, el carcelero, los corintios, los efesios. Estos son los que con corazón honesto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Estos no son los que buscan un grupo donde sentirse bien, sino el que conmovió al oír el sermón, entender el sacrificio de Cristo en la cruz y pasa a obedecerle y a llevar a otros lo aprendido con perseverancia. Esos son los que debemos de ser nosotros, los de buen corazón, un corazón moldeable, que entienden la palabra, la reciben, la retienen, y vemos que en esos 3 evangelios se expresan un aspecto complementario de la verdad. Un buen corazón, un corazón moldeable, que entiende la palabra, recibe la palabra y la retiene en sus corazones. La semilla que cayó en buena tierra, pues sabemos que debemos de anhelarla, aspirarla, ¿verdad? Somos responsables de lo que oímos y consecuentemente de lo que hacemos. Y la pregunta que le quiero hacer hoy, ¿qué clase de terreno es su corazón? ¿Es su corazón duro como el camino? ¿Es su corazón sin profundidad en la tierra? ¿Es su corazón un corazón ahogado? ¿Es su corazón fértil para producir frutos? Toda persona que oye el evangelio está dentro de estas 4 clases de corazones. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Cuál corazón tiene usted? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, le damos gracias a esta hora por permitirnos, Señor, haber compartido esta preciosa charla. Padre Santo, permitas, Señor, que nosotros podamos ser esas personas con un corazón humilde, esa tierra fértil, Señor, para que nosotros podamos hacer lo que a usted le agrada, para que la semilla, Señor, caiga en buena tierra y pueda dar fruto y podamos, Señor, compartir con otros eso que usted nos está
dando a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús le pedimos perdón si hemos apartado, si nos ha ganado, Señor, los placeres, los vicios, el trabajo, si le hemos dado prioridad a otras cosas, Padre, que a usted le pedimos perdón. Y hoy le pedimos que nos haga un corazón moldeable como el suyo, como el apóstol Pablo, como todas esas personas que verdaderamente le han agradado a usted, Padre. En el nombre de Jesús queremos tener el carácter de Cristo y un corazón tal como Él en humildad. En el nombre de Jesús, Padre, le damos las gracias. Que así sea. Muchas gracias. Nos vemos pronto.